Las elecciones en Estados Unidos han despertado interés y polémica, por cierto. Un candidato como Donald Trump por el Partido Republicano daría la impresión que tiene todas las posibilidades de llegar a la final. El tema es, si Donald Trump ganase las elecciones, ¿qué influencia o qué impacto tendría en la geopolítica? Para tratar este tema, lo he invitado al doctor Francisco Sierra Caballero, quien es director de la CISPAL. Francisco, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos. ¿Donald Trump patea el tablero de la política de Estados Unidos, Francisco? Aparentemente sí, desde el punto de vista del Partido Republicano. Los históricos dirigentes del partido no han aceptado de buen grado, pero es quizá una transformación del escenario político aparente. Digo aparente porque en el fondo los finalistas de este proceso de elección, tanto Clinton como Donald Trump, representarían el poder fáctico que ha estado permaneciendo en el gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, con Obama, que aparentemente era una transformación o una transgresión del sistema político estadounidense por la elección multitudinaria de las bases, y que sin embargo, desde el punto de vista de la política económica, del lobby y hegemonía de Wall Street, no varió ni un ápice los poderes fácticos que dominan la política en Estados Unidos. Pero con el perfil de un candidato como Donald Trump, y en el caso que sea presidente, ¿esto no se podría intensificar aún más todavía? Hay un escenario que es importante señalar, que es la pobreza, el incremento de la pobreza en Estados Unidos, la situación económica que puede llevar a una suerte de política nacionalista e incluso de extrema derecha, pero recordemos que el Tea Party ha estado a punto de dominar en las anteriores elecciones el escenario del Partido Republicano, y que ese sector popular que está apoyando a Donald Trump es fruto de esa situación de pobreza y marginación que lleva a un nuevo liderazgo en el Partido Republicano no tradicional, si podemos llamarlo así. Si Donald Trump ganase las elecciones, ¿tú crees que tendría mayoría en el Congreso y en el Senado? Previsiblemente el escenario y las encuestas dan ganadora a Hillary Clinton en ese escenario de confrontación de los dos candidatos. Esto cambiaría evidentemente el escenario. Quizá lo preocupante es lo que pueda tener de efecto especialmente para México, que se vería muy afectado por un liderazgo de Donald Trump y de imponer una política migratoria que hay que recordar no se ha cumplido en las promesas de Obama y que es histórico en el caso de las relaciones bilaterales con México. Ahora, pero un evento de Donald Trump presidente, aunque tú me dices que más probabilidades en una final tendría Hillary Clinton, Latinoamérica. ¿Cuál sería la visión de Donald Trump o la relación con Latinoamérica, considerando que la forma y el estilo de Donald Trump es básicamente, si es que antes Latinoamérica se lo veía como un patio trasero, esto sería mucho más que trasero? En eso efectivamente no habría una variación significativa, salvo quizá el caso de las relaciones diplomáticas con Cuba. Pero hay que ser consciente que hay un desplazamiento. Ese patio trasero, esa política exterior de Estados Unidos muy centrada en el eje atlántico y en América Latina, está perdiendo influencia. Hay un declive del imperio y un desplazamiento del eje atlántico al eje Asia-Pacífico. La agenda está ya determinada, que va a ser central. Hay incluso políticas de seguridad que desplazan en el plan que aprobó el 2015 Obama para desplazar más fuerzas marines a la zona efectivamente de influencia de Asia-Pacífico, donde se va a jugar la batalla, probablemente con guerra comercial por medio, con China, previsiblemente, y dejando un poco en un segundo o un tercer plano América Latina, ¿no? Ahora, Rusia, porque una de las cosas que Donald Trump ve en Obama es que ve un presidente débil y él quiere recuperar ese liderazgo de fortaleza que dice tener él, y en el tema de la relación con Rusia, ¿cómo sería? Porque esto tendría sí un impacto en el tablero geopolítico. Eso es lo que nos preocupa a todos los analistas desde el punto de vista de lo que va a suceder en el escenario. Tanto Hillary Clinton como Donald Trump son deudores de algún modo de la política del complejo militar industrial Pentágono. Hay que insistir que las operaciones de paz con Clinton, su esposo, el esposo de Hillary, fueron las más activas en la historia de Estados Unidos, y que ese eje, lo que yo llamo el muro de Wall Street, y el complejo militar industrial del Pentágono puede situarnos en una tercera guerra mundial, o como diría su comandante Marcos, en una cuarta guerra mundial, y eso sí es preocupante justamente en un proceso de transición. Las guerras que vienen no van a ser del petróleo, esto ya está diagnosticado, van a ser las guerras del agua. En eso nos afecta la posición de Estados Unidos, por los acuíferos, por la Amazonía, y son las reservas
básicas y estratégicas para la humanidad la que va a estar en disputa. Quizá la situación con Rusia en ese escenario, que es muy convulso, pueda llevarnos a esas guerras, o la última guerra del petróleo, del gas, de los, digamos, crudos históricos de los que ha dependido la economía mundial, pero en ese escenario me preocupan las que vienen y las que están anticipando para América Latina el propio Pentágono. Pero una estrategia es seguir debilitando al adversario, y en ese sentido los precios del petróleo, del gas, afectarían en el presente a Rusia, es decir, para tenerlo distraído casa adentro y no dentro del tablero de la geopolítica. Es decir, se profundizaría aún más la crisis del petróleo y del gas a efectos de debilitar a los países que considerarían adversarios dentro de esta guerra geopolítica. Temporalmente no creo que quede mucho margen para mantener esa política de presión a los países productores, por varias razones. La economía está interconectada y eso afecta también a la propia actividad comercial, cuyo balance es bastante desastroso de Estados Unidos, y por tanto, de no activar la economía, de mantener esos precios, estaría afectando a las propias relaciones comerciales de Estados Unidos. Creo que temporalmente es insostenible y que con las acciones de OPEC previsiblemente haya una revaluación del precio del barril, y lo que sí veremos es la emergencia de estos nuevos conflictos emergentes. Quizá esa paz y la propia intervención de Rusia va a situar una tensa calma, esperemos, porque hay otros actores internacionales ante la caída del peso de poder de Estados Unidos que podrían afectar a la paz en esa zona, y desde luego la emergencia de los nuevos conflictos por el agua en esa transición del eje atlántico al eje pacífico y a las nuevas situaciones de recursos vitales para la economía mundial. ¿Y en el tema Medio Oriente? En ese escenario yo soy bastante escéptico por el papel de algunos otros países. La estrategia con Irán ha quedado en una tensa calma, ha disminuido la tensión, pero hay otras potencias como Israel, cuyas relaciones con Estados Unidos últimamente han sido bastante distantes, y no en lo tradicional, en las relaciones diplomáticas entre ambas potencias, y estos países, como Arabia Saudita, no garantizan que la situación en el escenario pueda ser de garantía de la paz, pese a los acercamientos entre Estados Unidos y Rusia. Y ya un tema para terminar, el tema medio ambiente. Los países contaminantes autodenominados países desarrollados, yo no consigo países desarrollados cuando han transgredido todas las normas de ética medioambiental, pero bueno, eso ha sucedido, no se han comprometido. COP21 para mí fue un fracaso porque no hubo resoluciones vinculantes. ¿Tú crees que Trump va a aún profundizar este tipo de desarrollos contaminantes en desmedro del planeta? En modo alguno. Él mismo es un magnate que ha construido a base de la especulación inmobiliaria, y su concepto en debates como Hábitat 3 que tenemos aquí en Quito no es favorable a una política digamos medioambiental, sostenible, equilibrada, y no va a estar a favor porque es partidario de esa política ultraliberal y conservadora en los valores y en lo nacionalista, ¿no? Francisco Sierra Caballero, muchas gracias. A propósito, en la CISPAL el día de hoy hay un evento sobre comunicación política, así que todos invitados a participar y asistir a la CISPAL aquí en la ciudad de Quito para estar en este evento de comunicación política, por cierto, importantísimo, sobre todo con las elecciones del 2017.